La llamada al 911 se recibió a las 11:42 p.m. El operador apenas podía distinguir la voz, susurros, respiración agitada y un débil sonido de algo rompiéndose de fondo. Por favor, envíen a alguien. Él va a... Clic. La línea se cortó. Cuando los agentes llegaron a la modesta casa azul de Willow Street, la puerta principal estaba entreabierta. No había luces encendidas en el interior, pero el televisor parpadeaba en la sala de estar, proyectando sombras inquietantes en las paredes. El silencio era inquietante, ni un solo movimiento, ni siquiera el crujido de un tablón del suelo. Cuando la agente Diane Morales entró, lo notó inmediatamente. Algo oscuro se arrastraba por el suelo de madera, conduciendo hacia el pasillo. Al final, la puerta del baño estaba cerrada con llave, pero debajo, sangre, espesa, lenta, innegable. Derribaron la puerta. Jasmine Reed yacía inmóvil en el suelo de baldosas, con las manos aún aferradas a un pequeño papel doblado, manchado de sangre pero legible. Lo que decía sacudiría todo el caso, pero aún más inquietante era Nathan Cole, su marido, sentado en la cocina en completo silencio, con las manos cubiertas de sangre, mirando fijamente a la pared. No huyó, no se resistió, solo dijo una cosa: me mintió. Si quieres conocer toda la verdad que se esconde tras este caso y no perderte ni un solo detalle de los crímenes que el mundo se empeña en olvidar, suscríbete al canal ahora y activa la campana. Aquí, cada historia revela más que secretos. Revela quiénes somos realmente. Tú eres parte de ello. Nathan Cole era el tipo de hombre que hacía sentir a la gente segura. Tenía 35 años, era de hombros anchos y mirada firme, y se pasaba los días arreglando coches en un pequeño taller en las afueras de Montgomery, Alabama. Los clientes lo adoraban. Recordaba los nombres, los cumpleaños de los niños e incluso cómo les gustaba el café. Para la mayoría, Nathan era una persona tranquila y fiable, producto de un pequeño pueblo sureño, donde la misa dominical era tan habitual como el café de la mañana. Creció en un hogar profundamente religioso, hijo de un trabajador siderúrgico y una maestra, iglesia todos los domingos, estudio de la Biblia los miércoles. Su padre le enseñó disciplina, su madre le enseñó compasión, pero ninguno de los dos le preparó para la soledad. Sus relaciones pasadas habían sido breves, sin incidentes. Él quería conectar con alguien, pero le costaba confiar en los demás. Cuando conoció a Jasmine Reed en una reunión de coches de todos los sitios, algo cambió. Ella era diferente a todas las personas que había conocido, segura de sí misma, cálida y encantadora sin esfuerzo. Se reía de sus chistes. Le traía café sin que él se lo pidiera. Le hacía preguntas y le escuchaba de verdad. Jasmine tenía una chispa que Nathan no sabía que le faltaba. En cuestión de semanas eran inseparables. Jasmine, una peluquera de 29 años, acababa de mudarse a la ciudad y estaba tratando de hacerse una nueva clientela. A menudo hablaba de empezar de cero, de dejar atrás el pasado y de construir una vida donde nadie conociera tu historia. A Nathan le gustaba eso. Entendía la necesidad de borrar el pasado. Su relación avanzó rápidamente. Cenas con amigos, misa los domingos, incluso viajes para visitar a su madre. Jasmine causó una excelente impresión en su familia, especialmente en su hermana menor, que se deshacía en elogios sobre su sentido de la moda y su sentido del humor. Los amigos de Nathan bromeaban con él, diciéndole que por fin parecía feliz, y lo era. Se casaron después de 8 meses de noviazgo en una ceremonia tranquila en una iglesia. No hubo una fiesta extravagante, solo votos, amigos cercanos y lágrimas.
Nathan lloró cuando Jasmine caminó hacia el altar. Era la primera vez que su madre lo veía llorar abiertamente. Dijo que sentía que Dios finalmente había respondido a una plegaria. Jasmine se mudó a la pequeña y cuidada casa de Nathan en Willow Street. Él instaló una silla de peluquería en la habitación libre para ayudarla a desarrollar su negocio. Pintaron las paredes juntos, se rieron comiendo comida para llevar y pasaban los fines de semana acurrucados viendo documentales sobre crímenes. Su vida era tranquila, sencilla y para Nathan, perfecta. Pero en esa tranquilidad había señales, pequeñas grietas bajo la superficie. Jasmine tenía un cajón cerrado con llave que nunca abría delante de él. Evitaba las preguntas sobre su pasado en Memphis. Se estremecía cada vez que salían ciertos nombres en la televisión. Nathan se dio cuenta, pero lo ignoró. El amor, se dijo a sí mismo, significaba no entrometerse. Y además, eran felices, ¿no? Durante la mayor parte de su vida, Nathan Cole había estado persiguiendo algo que no sabía nombrar. Estabilidad, tal vez, o amor, o simplemente paz mental. Después de años de vivir en piloto automático, trabajo, iglesia, dormir, estaba listo para empezar de nuevo, para escribir un nuevo capítulo que no se tratara solo de sobrevivir. Lo que quería más que nada era construir una vida que se sintiera completa. Sus padres habían fallecido con 2 años de diferencia, primero su padre, de un ataque al corazón, y luego su madre, de cáncer. El silencio que siguió fue insoportable. La casa que había heredado le parecía demasiado grande, demasiado fría. Sus amigos se casaban, tenían hijos y llevaban una vida que parecía plena. Nathan, por su parte, tenía su trabajo, sus sermones dominicales y alguna que otra cerveza con los compañeros de trabajo. Eso era todo. Quería más. No cualquier cosa, sino un hogar, una pareja, una razón para levantarse cada mañana con ilusión por algo más que cambiar bujías. Así que, cuando Jasmine Reed entró en su vida, lo sintió como un regalo del destino. Él no estaba buscando a nadie. De hecho, estaba arreglando un Mustang cuando ella apareció con un atrevido pintalabios rojo, una chaqueta vaquera y unos ojos que parecían saberlo todo. Le preguntó si podía echar un vistazo a su coche, que hacía un ruido extraño. Nathan ni siquiera le cobró por la revisión. Durante las semanas siguientes, Jasmine siguió buscando excusas para pasar por el taller. A veces era por problemas con el coche, otras veces solo para tomar un café y charlar. Era ingeniosa y curiosa, y desafiaba a Nathan de una forma a la que él no estaba acostumbrado. Quería saber cuáles eran sus sueños, no solo a qué se dedicaba. Le halagaba su paciencia, su voz, su aspecto cuando estaba concentrado. Nadie le había prestado nunca tanta atención. Para Jasmine, Nathan representaba la seguridad, la previsibilidad. Era amable, respetuoso, y nunca la presionaba para que compartiera más de lo que ella estaba dispuesta a contar. Ella le dijo que se había mudado a Montgomery para empezar de cero, y él lo respetó. Todo el mundo se merecía una oportunidad. Además, él tenía sus propios fantasmas. No había necesidad de indagar en los de ella. Al tercer mes, pasaban la mayor parte del tiempo juntos. Jasmine estaba montando una peluquería en la ciudad y rápidamente consiguió una clientela pequeña pero fiel. Nathan la ayudó a montar un salón en su casa. Incluso le construyó un puesto a medida con viejos bancos de trabajo. Ahora tenían una rutina: café por la mañana, almuerzo los domingos con su hermana y noches de cine que a menudo terminaban con los dos dormidos en el sofá. Nathan se sentía estable por primera vez en años. Empezó a ir más a menudo a la iglesia, no solo para rezar, sino para dar las gracias. Le dijo al reverendo Hastings que Jasmine era la mayor bendición que había recibido en su vida. Lo creía con cada fibra de su ser. La propuesta no fue dramática. Una tarde lluviosa, después de una cena tranquila en casa,
Nathan simplemente se arrodilló y le dijo a Jasmine: «Eres la persona que he estado esperando. Cásate conmigo». Ella dijo que sí, antes de que él pudiera terminar la frase. Ambos lloraron. Se casaron en esa misma iglesia un mes después, rodeados de amigos y de los pocos familiares que le quedaban a Nathan. Jasmine estaba radiante, con un sencillo vestido blanco y el pelo recogido al estilo pin-up vintage. Nathan apenas podía hablar cuando la vio en el altar. Pensó para sí mismo: esto es todo lo que siempre he querido. Pasaron el fin de semana de luna de miel en Nashville. Nada lujoso, solo un pequeño apartamento alquilado y paseos nocturnos bajo las farolas. Para Nathan aquellos días fueron perfectos. Jasmine reía más que nunca. No le soltaba la mano en ningún momento. Y cuando ella lo miraba, él se sentía visto, completo, pleno. Cuando regresaron a Willow Street, Nathan no perdió tiempo en reorganizar su vida en torno a la de ellos. Canceló sus noches semanales de póker con sus compañeros de trabajo para pasar más tiempo en casa. Empezó a buscar proyectos de mejora para el hogar. Incluso consideró cambiar a un trabajo a tiempo parcial para ayudar a Jasmine a hacer crecer su negocio más rápido. No solo era feliz, estaba comprometido. Esto era lo que quería, su oportunidad, su futuro. Pero a veces, a altas horas de la noche, se despertaba y encontraba a Jasmine sentada sola en el salón, mirando por la ventana. Cuando le preguntaba si estaba bien, ella siempre sonreía y le decía que solo estaba pensando. Él no insistía. No quería arruinar lo que tenían. Se decía a sí mismo que solo necesitaba tiempo, que la confianza se ganaba poco a poco, que todas las cosas buenas de la vida requerían paciencia. Así que esperó, y mientras esperaba, soñaba con tener hijos, con envejecer juntos, con columpios en el porche, cenas navideñas y una vida lejos de la soledad. Tenía todo lo que quería, o eso creía. Al principio era fácil ignorarlo. Las pequeñas cosas, un cajón cerrado con llave en el salón de Jasmine, una llamada que silenciaba rápidamente cuando Nathan entraba en la cocina. El hecho de que nunca hablara de su familia, ni siquiera de pasada. Nathan lo achacaba a los límites. Todo el mundo tenía cicatrices. Él no era de los que se entrometían. Pero las señales empezaron a acumularse. Jasmine se había vuelto más callada. Seguía sonriendo, seguía besándolo antes de acostarse, pero había una distancia en sus ojos. Su risa no duraba tanto. Estaba más cansada, más distraída. Una noche, Nathan la encontró llorando en el baño. Cuando le preguntó por qué, ella lo descartó con una sonrisa débil, culpando a las hormonas y al estrés del trabajo. «Estoy bien, cariño. Es solo uno de esos días». Nathan no le creyó, pero no insistió. Entonces llegó el sobre. Llegó un jueves por la mañana, se deslizó por la puerta principal sin remitente. Nathan lo encontró en la encimera de la cocina. Dentro había una sola hoja de papel con 3 palabras escritas en negrita. «Pregúntale todo». Sin explicación, sin firma. Se quedó mirándolo durante varios minutos, con el corazón latiéndole con fuerza. Lo primero que pensó fue que se trataba de una broma, quizá de algún cliente descontento de Jasmine o un error destinado a otra persona. Pero algo en su interior se retorció. No le enseñó la nota. En lugar de eso, empezó a observar. En silencio, observando cosas que antes había pasado por alto. ¿Por qué siempre se cambiaba de ropa en el baño? ¿Por qué borraba el registro de llamadas? ¿Por qué dudaba cada vez que él mencionaba formar una familia? Una noche, mientras ella se duchaba, la curiosidad pudo más que él. Abrió el cajón cerrado con llave de su tocador, con una llave de repuesto que encontró en el cajón de los trastos. Dentro encontró unos papeles, formularios médicos, documentos legales, todos a nombre de otra persona, Jason Reed.
La habitación pareció enfriarse 10 grados. Le temblaban las manos mientras hojeaba las páginas. Había referencias a terapia hormonal, una solicitud de cambio de nombre e incluso una carta de un terapeuta. Se quedó mirando los papeles, tratando de entender lo que significaban, pero su mente iba demasiado rápido para procesar nada. Cerró el cajón y no dijo nada. Durante los días siguientes, Nathan se volvió distante. Seguía diciéndole, «Te quiero», y siguió trayéndole el café, pero su tono había cambiado. Jasmine se dio cuenta. Le preguntó si estaba bien. Él sonrió demasiado rápido y dijo que sí, pero no era así. El silencio entre ellos se hizo más profundo. Los pensamientos de Nathan se dispararon. Empezó a cuestionarse cada momento de su relación. ¿Era todo una mentira? ¿Se lo iba a contar alguna vez? ¿Lo sabía alguien más? Su educación le atormentaba. Los sermones, las advertencias, el lenguaje del pecado y el engaño. No sabía qué hacer con el choque entre lo que sentía y lo que le habían enseñado. ¿Podía seguir queriéndola? ¿Le había traicionado? ¿O no había sabido hacerle las preguntas adecuadas? Entonces llegó el mensaje de texto. Era de un número desconocido. Una foto. Jasmine en una marcha del orgullo, años atrás, sosteniendo un cartel que decía, «Las vidas trans son sagradas». Nathan se quedó paralizado, mirando la pantalla. Nunca había visto esa versión de ella, no en público, no con orgullo. La noche siguiente, cenaron en silencio. Jasmine picoteaba la comida. Nathan no comía. Cuando ella le tomó la mano, él la apartó. «Tengo que preguntarte algo», dijo en voz baja, «y necesito que seas sincera». Ella parecía aterrorizada. Nathan dejó el sobre la mesa. «¿Quién es Jason Reed?» Jasmine no dijo nada al principio. Le temblaban las manos. Luego, tras respirar hondo, lo miró a los ojos. «Iba a decírtelo. Lo intenté muchas veces, pero no sabía cómo. Se le hizo un nudo en la garganta. Sigo siendo yo, Nathan. Nada ha cambiado. Te quiero». Pero para él, todo había cambiado. La mujer con la que se había casado, la mujer en la que había construido sus sueños, era ahora una pregunta que no sabía cómo responder. No gritó, no lloró. Se limitó a mirarla fijamente, y en ese silencio comenzó a abrirse una grieta que ninguno de los dos podría volver a cerrar. La tarde había comenzado como cualquier otra, un martes tranquilo. El sol ya se había ocultado tras los árboles que rodeaban su casa de Willow Street, y los únicos sonidos que se oían eran el chirrido ocasional de los grillos y el murmullo de un televisor encendido de fondo. Nathan estaba sentado en el borde de la cama, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en el suelo. Jasmine estaba de pie frente al espejo del baño, cepillándose el pelo en silencio. El aire era denso, casi irrespirable. No habían hablado desde la noche anterior, cuando su secreto finalmente había salido de las sombras a la luz. Nathan no podía quitarse de la cabeza las imágenes, los papeles, la vieja foto, el nombre Jason, escrito con tinta negra. No dejaba de hacerse las mismas preguntas. ¿Alguna vez lo habría sabido? ¿Me lo habría contado si no lo hubiera descubierto? Jasmine rompió el silencio primero. «Nathan, ¿podemos hablar?» Su voz temblaba. No por miedo, sino por el cansancio, como si llevara demasiado tiempo cargando con ese peso. No quería mentirte, solo estaba aterrorizada por perderte, por esto. Él no la miró. «Entonces, ¿por qué no dijiste nada antes de todo esto?» «Lo intenté, muchas veces. Pero vi cómo hablabas de ciertas cosas, de gente como yo. Tenía miedo de que me odiaras». «No te odio», dijo él casi demasiado rápido. Luego, tras una pausa, añadió, «Es solo que no sé quién eres». Esa frase le dolió más que cualquier insulto. Jasmine dejó caer los hombros. La mujer que había estado tan llena de risas ahora se erguía como una estatua esculpida por el dolor. Nathan se levantó y pasó junto a ella, dirigiéndose a la cocina. Ella lo siguió, vacilante. «Dijiste que me amaba», dijo ella con voz quebrada. «Te amaba.
murmuró él. No sé qué es esto ahora. En la cocina abrió un cajón y sacó una botella de whisky, algo que rara vez tocaba. Tomó un largo trago y luego golpeó el vaso contra la encimera. Me mentiste, Yasmín. Esto no era solo un detalle, era todo. No lo es todo, dijo ella en voz baja. Sigo siendo yo, la mujer con la que te casaste, la que se despierta a tu lado cada mañana, la que te ama. Pero él ya no la oía. La respiración de Nathan se hizo más pesada. Su rostro se sonrojó por la confusión, la ira y la traición. Sus pensamientos volvieron a cada sermón, cada advertencia de su padre, cada voz conservadora que había absorbido. Esto está mal, te han engañado. Esto no es amor, esto es pecado. Se volvió hacia ella con los ojos en llamas. ¿Acaso pensabas decírmelo? ¿O ibas a seguir viviendo en la mentira? Estaba esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Yasmín, estamos casados. Tenía miedo. Nathan golpeó con el puño la nevera. El ruido hizo que Yasmín se estremeciera. Un cuenco de cristal que estaba sobre la encimera se sacudió y cayó, rompiéndose en 1000 pedazos. Ella dio un grito ahogado y retrocedió, levantando instintivamente los brazos para protegerse. No he venido aquí para hacerte daño, susurró. Pero no importaba. La mente de Nathan ya no estaba en aquella cocina. Estaba en otra parte, atrapada en una tormenta de traición y orgullo herido. Deberías habérmelo dicho, gruñó. Deberías haberme dado a elegir. Ella asintió con lágrimas rodando por su rostro. Lo sé, lo siento. Lo siento, no arregla esto. Y entonces, silencio. Pesado, denso, asfixiante. Nathan se dio la vuelta y salió de la cocina. Yasmín lo siguió con cautela, con el corazón acelerado. Él entró en el garaje, donde guardaba herramientas, suministros y cosas que apenas tocaba, a menos que tuviera que arreglar algo. Ella se quedó en la puerta. Nathan, por favor, hablemos, podemos resolver esto. Pero él no la escuchaba. Tenía la mirada fija en algo que había debajo del banco de herramientas. Un pequeño revólver, polvoriento, que nunca había disparado. Una reliquia familiar que, según él, guardaba por si acaso. Lo cogió lentamente. Le temblaban las manos. Tenía la mirada perdida. Yasmín alzó la voz. Nathan, para, no lo hagas. Podemos ir a terapia. Podemos superar esto. Pero ya era demasiado tarde. Se acercó a ella con pasos lentos y mecánicos. Confiaba en ti, susurró. Todavía te quiero, dijo ella entre sollozos. Por favor. Dio un paso atrás, luego otro. Nathan levantó el arma. No, Nathan, por favor. El sonido del disparo resonó en la casa como un trueno. Los vecinos juraron más tarde que habían oído un grito fuerte, pero solo uno. Yasmín se derrumbó y su cuerpo golpeó el suelo de madera con un ruido sordo. La sangre se extendió por el suelo, empapando las tablas. Sus ojos permanecieron abiertos, congelados por el shock. Nathan se quedó de pie junto a ella, con la pistola aún en alto y el pecho agitado. Pero no había terminado. La rabia no había desaparecido. La tormenta que se había desatado en su interior no se había calmado. Dejó caer el arma y se dirigió a la cocina, donde cogió el cuchillo más grande que encontró. Volvió junto a ella y lo que sucedió a continuación fue demasiado horrible como para contarlo con claridad. Su furia se desató en una violencia brutal y despiadada. Cuando se detuvo, Yasmín estaba irreconocible. Las paredes estaban manchadas de sangre, el suelo estaba resbaladizo. Nathan cayó de rodillas, sollozando, temblando, sosteniendo su cuerpo sin vida en sus brazos. No huyó, no se escondió. Se sentó en la habitación empapada de sangre, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, murmurando una y otra vez: me mintió. Me mintió. La llamada oficial se recibió a las 12:03 a.m. La agente Diane Morales fue la primera en llegar. Para entonces, el barrio de Willow Street ya estaba en movimiento.
Las luces de los porches parpadeaban, las cortinas se movían, la gente salía en bata y pijama, atraída por el sonido de los disparos y el inconfundible aire de tragedia. La escena dentro de la residencia de los Cole era algo que nunca olvidaría. Había un rastro de sangre desde la cocina hasta el pasillo, manchado en patrones erráticos. El cristal roto crujía bajo sus botas. El aire estaba cargado de hierro y de algo más, algo que olía a dolor. Cuando llegó al baño, Morales se detuvo en seco. El cuerpo de Yasmín Reed yacía retorcido sobre las baldosas. Tenía los ojos abiertos. Sus manos se habían aferrado al suelo. Las heridas, profundas, irregulares y deliberadas, contaban una historia de desesperación y rabia. Un disparo en el pecho, múltiples puñaladas. Era excesivo, era personal, y allí, a pocos metros, estaba Nathan Cole. Estaba de rodillas, cubierto de sangre. Tenía los ojos muy abiertos, la mirada perdida, y movía los labios sin emitir ningún sonido. En la mano derecha apretaba el revólver. El cuchillo yacía en el suelo a su lado, resbaladizo y rojo. No opuso resistencia cuando Morales se acercó. No se inmutó cuando le esposaron las muñecas. Solo murmuraba lo mismo, una y otra vez. Me mintió. No lo sabía. Me mintió. Cuando llegaron los refuerzos, la escena del crimen ya estaba acordonada. El equipo forense se movía con rapidez, fotografiándolo todo. Cada salpicadura de sangre, cada abolladura en la pared, cada detalle del horror que Nathan había creado. Nada en la escena sugería una lucha por la supervivencia. Yasmín había intentado razonar con él hasta el final. Los moretones en sus brazos no eran defensivos, eran signos de alguien que no había luchado. La conmoción en la comunidad fue inmediata y visceral. Por la mañana, la noticia se había extendido como la pólvora. El nombre de Yasmín aparecía en todas las emisoras locales, acompañado de fotos borrosas de sus redes sociales, sonriendo detrás de la silla del salón de belleza en un evento del orgullo, abrazada a sus amigos. Los titulares eran crudos. Marido mata a su mujer tras revelarse un pasado secreto. Mujer trans asesinada en una disputa doméstica. Algunos utilizaron la palabra traición, otros engaño, pero pocos mencionaron la humanidad de Yasmín. En la iglesia, el reverendo Paul Hastings intentó mantener unida a la congregación. Pidió oraciones y comprensión, pero los susurros se extendieron incluso dentro del santuario. Algunos lo llamaron pecado, otros enfermedad. Pocos, por no decir ninguno, lo llamaron asesinato. La mejor amiga de Yasmín, Sarah Coleman, estaba devastada. No se merecía esto, dijo entre lágrimas a los periodistas. Ella lo amaba, le confiaba todo, y él la convirtió en una estadística. Sarah conocía los miedos de Yasmín. Sabía cómo dudaba antes de acercarse demasiado a alguien. Sabía cuánto tiempo le había costado sentirse segura. Ella no le mintió. Esperó el momento adecuado. Y ese momento nunca llegó, porque tenía miedo. Miedo precisamente de esto. En el funeral de Yasmín, decenas de velas iluminaban los escalones de la entrada de su salón de belleza. Clientes, amigos y desconocidos acudieron a dejar flores, notas y fotos. Alguien pegó en la puerta una cita de su página de redes sociales. Solo quiero vivir en paz, en el amor, en la verdad. El cristal que la rodeaba estaba roto, pero aún intacto. Dentro de la celda, Nathan permanecía en silencio. Durante su interrogatorio inicial, apenas dijo nada. Cuando le preguntaron qué había pasado, miró al detective y susurró: «Ella mintió. No era quien decía ser». «Pero ella te quería», insistió el detective. Nathan parpadeó lentamente. Eso no era amor. Más tarde, el fiscal describió la expresión de Nathan como carente de remordimiento, pero llena de confusión. Como un hombre que aún no entendía la diferencia entre el desamor y el odio.
Los evaluadores de salud mental pasaron horas tratando de evaluar su estado. Un informe afirmaba que sufría un trastorno de estrés agudo. Otro sugería que mostraba signos de transfobia internalizada y rabia reprimida. En cualquier caso, el equipo legal comenzó a preparar una defensa basada en la angustia emocional. Querían presentar a Nathan como un hombre abrumado por la traición. Pero no todo el mundo se lo creyó. La comunidad LGBTQ+ respondió rápidamente, organizando vigilias y protestas. Las redes sociales estallaron con la etiqueta las Justice for Jasmine, lo que desencadenó un debate a nivel nacional sobre la violencia contra las mujeres trans, en particular las mujeres trans negras. Los activistas señalaron las altas tasas de asesinatos dentro de la comunidad, a menudo a manos de personas que conocían, amaban o en las que confiaban. No se trata solo del colapso de un hombre, dijo uno de los oradores en una vigilia. Se trata de un sistema que le dice a la gente que está bien matar a alguien cuando no encaja en tu molde. Mientras tanto, la familia de Jasmine llegó en avión desde otro estado, demasiado destrozada para hablar con los periodistas. Su madre, con los ojos hinchados por el llanto, se limitó a sostener una foto enmarcada de Jasmine en su graduación. No dijo una palabra. En Montgomery, la gente estaba dividida. Algunos sentían simpatía por Nathan. Lo veían como una víctima del engaño. Otros lo condenaban sin ambajes, calificando el acto como lo que era, un asesinato, arraigado en el odio y la ignorancia. El debate se extendió a los programas de radio locales, a las reuniones municipales e incluso a los comedores escolares. Todo el mundo tenía una opinión, pero pocos sentían compasión. La casa de Willow Street permaneció acordonada durante semanas. Los vecinos pasaban por delante en silencio, a veces cruzando la calle para evitar mirar directamente. Las luces del porche estaban encendidas. Alguien se había olvidado de apagarlas. O tal vez era intencionado. Un recuerdo inquietante. Un lugar que antes estaba lleno de risas y planes, ahora era un monumento a la pérdida. Una vida robada. Un futuro borrado. Y para aquellos que habían conocido a Jasmine, no solo su nombre, sino su corazón, el dolor era más profundo de lo que las palabras podían expresar. No había muerto en un acto de violencia aleatorio. Había sido destruida por alguien que decía amarla. Y esa era la parte que nadie podía explicar. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, deja un me gusta y comenta cómo te sientes al respecto. A veces, compartir lo que pensamos ayuda a otros a comprender que no están solos. Tu voz importa y puede ser lo que le dé sentido a todo. Aún faltaban semanas para el juicio cuando surgió el primer giro inesperado. Hasta ese momento, la historia era sencilla, al menos a ojos de la fiscalía. Un marido, conmocionado por una revelación personal, cometió un acto de ira imperdonable. Pero las historias, especialmente las más oscuras, rara vez son tan sencillas. La detective Diane Morales había revisado las pruebas una docena de veces, pero algo siempre le molestaba. La historia de Nathan estaba llena de emotividad, pero la logística, los elementos fríos y procedimentales simplemente no cuadraban. Sus reacciones eran demasiado mesuradas. No había rastro de que hubiera limpiado nada. Parecía ensayado, incluso preparado. Esa sospecha se convirtió en algo más cuando los forenses informaron de una anomalía. Se encontraron rastros de sangre en la sala de belleza de Jasmine, pequeñas gotas detrás del cajón cerrado donde guardaba sus documentos, inicialmente descartadas como residuos de un corte en un dedo o de tinte para el pelo derramado. El laboratorio confirmó que era sangre de Jasmine y, lo que es más importante, que se había secado al menos 3 días antes del asesinato. Ese detalle lo cambió todo. Si Jasmine había sangrado días antes de su muerte, entonces algo había sucedido antes de la noche del asesinato, algo que Nathan
no había mencionado. Morales indagó más, revisando los mensajes de texto del teléfono de Yasmín, muchos de los cuales habían sido borrados y parcialmente recuperados por expertos en tecnología. Un mensaje destacaba entre los demás. Se lo había enviado a su mejor amiga, Sara, 3 noches antes del asesinato. Creo que lo sabe. Está actuando de forma diferente. Tengo miedo. Esa fue la primera pista que sugirió premeditación. Yasmín no había confesado en una conversación tranquila que estalló en violencia repentina. Había estado viviendo con miedo, viendo cómo Nathan cambiaba día a día, esperando el momento en que todo se derrumbara. Y entonces Morales encontró algo más. El sobre con el mensaje escrito a máquina, "Pregúntale todo", nunca se presentó como prueba. Se mencionó en las primeras entrevistas policiales, pero no se catalogó, fotografió ni registró. Morales, frustrado, localizó al agente que había sido el primero en llegar al lugar de los hechos. Este no recordaba haberlo visto, pero la fiscalía lo tenía. El equipo de defensa de Nathan confirmó que el sobre se recuperó más tarde, entre las pertenencias que se encontraban en una caja de almacenamiento. Y detrás del sobre había algo más, una segunda nota, esta vez escrita a mano, que nunca se mostró a los investigadores. Te está mintiendo. Te mereces saber la verdad. Puedo demostrarlo. No estaba firmada, pero el análisis de la letra reveló algo escalofriante. Coincidía con una entrada del antiguo diario de Nathan, presentado por su hermana durante una investigación de antecedentes. En resumen, Nathan se había escrito la nota a sí mismo. Era tanto el mensajero como el destinatario. Cuando Morales se enfrentó a la fiscal, se encontró con su silencio. La acusación había estado construyendo un caso sencillo, pero la detective estaba descubriendo algo más oscuro, algo más deliberado. Nathan no había perdido los estribos de repente. Llevaba tiempo en una espiral, planeando, esperando el momento. Mientras tanto, la autopsia de Yasmín reveló más inconsistencias. Tenía moretones en los brazos que tenían al menos una semana, ocultos bajo las mangas largas, y en los pulmones, restos de ansiolíticos, medicamentos que no le habían recetado. Sara confirmó que Yasmín no tomaba pastillas, ni siquiera para el dolor de cabeza. Surgió la teoría de que Nathan podría haberle dado algo en los días previos al asesinato para mantenerla callada, dócil, asustada. A medida que Morales iba encajando las piezas, empezó a surgir un nuevo perfil de Nathan. No era un hombre devastado por la traición, sino un hombre obsesionado con el control. Un hombre condicionado por un pensamiento estricto y binario, en el que el amor solo existía dentro de unos límites rígidos y cualquier desviación de esos límites era punible. No se trataba de estar conmocionados, se trataba de estar desafiados. Morales presentó sus conclusiones al fiscal del distrito y exigió que se reestructurara el caso. El plan original era acusar a Nathan de asesinato en segundo grado, un acto impulsivo de violencia motivado por la angustia emocional. Pero ahora, con las pruebas cada vez más evidentes de premeditación, manipulación y abuso psicológico, el fiscal accedió a presentar cargos por asesinato en primer grado. La noticia lo cambió todo. Los medios de comunicación cambiaron de tono. Los titulares pasaron de "un hombre enloquece tras descubrir el secreto de su esposa" a "nuevas pruebas sugieren que el asesinato fue premeditado". El equipo de la defensa se apresuró. Su narrativa de angustia emocional comenzó a desmoronarse. Sara, que veía la cobertura desde su pequeño apartamento, sollozó al escuchar las últimas noticias. Ella sabía que él iba a hacer algo. Susurró a la cámara de un equipo de noticias local. Ella trató de advertirme. Ojalá hubiera hecho más. Por primera vez, desde la muerte de Yasmín, la marea comenzó a cambiar. No solo en la sala del tribunal,
sino en los corazones de quienes lo veían. A medida que la verdad sobre los días previos al asesinato de Yasmín comenzó a salir a la luz, algo cambió, no solo en la sala del tribunal, sino en la comunidad en general, que antes había mirado el caso con ambivalencia. Lo que al principio parecía una trágica disputa doméstica se estaba convirtiendo en algo mucho más siniestro, un acto calculado basado en el control, la vergüenza y el odio reprimido. En el centro de este cambio se encontraba Sarah Coleman. La mejor amiga de Yasmín había permanecido en silencio durante semanas, abrumada por el dolor, la culpa y la avalancha de atención mediática. Pero tras conocer los resultados forenses, y especialmente los mensajes que Yasmín había enviado poco antes de su muerte, decidió que no podía seguir callada. Sarah se puso en contacto con una periodista de investigación local, Naomi Fields, que se había labrado una reputación por investigar casos controvertidos y cargados de emotividad. Naomi escuchó la historia de Sarah en una cafetería tranquila, tomó notas y luego le hizo una pregunta sencilla. ¿Estás dispuesta a declarar públicamente? Sarah dudó, pero luego asintió con la cabeza. Si no lo hago, ¿quién hablará por ella? La entrevista se emitió 2 noches después en el telediario. Sarah relató cómo Yasmín había expresado su creciente temor por el comportamiento de Nathan. Habló de la noche en que Yasmín lloró durante una llamada telefónica, diciendo que Nathan la había mirado como si fuera algo repugnante. Reveló que Yasmín había redactado una carta, la que nunca llegó a enviar, en la que le explicaba todo a Nathan, pero que había tenido demasiado miedo de dejarla a la vista. La entrevista se hizo viral en Internet. Era cruda, emotiva y, lo más importante, innegable. Naomi no se detuvo ahí. Empezó a investigar los antecedentes de Nathan, contactando con antiguos compañeros de trabajo, vecinos e incluso con su iglesia. Lo que descubrió pintaba un panorama muy diferente al que había elaborado la defensa. El reverendo Paul Hastings, el hombre que había casado a Nathan y Yasmín, se negó inicialmente a hablar, pero finalmente, a puerta cerrada, admitió algo escalofriante. Meses antes de la boda, Nathan le había preguntado si alguien podía salvarse si se casaba con alguien que tenía un secreto. No había dicho nada más, pero ahora, con la perspectiva del tiempo, eso cobraba un significado diferente. Naomi publicó un largo artículo titulado «El hombre que no podía aceptar la verdad», y en cuestión de horas se hizo viral. Más personas comenzaron a hablar. Un antiguo compañero de trabajo recordó que Nathan hacía bromas groseras sobre las mujeres trans. Otro recordó que dijo: «Si alguien me mintiera sobre algo tan importante, perdería la cabeza». Cada relato iba minando la imagen de un hombre que simplemente había sido tomado por sorpresa. En su lugar se perfilaba el retrato de alguien cuyas creencias se habían endurecido hasta convertirse en algo peligroso. Mientras tanto, el detective Morales trabajaba con el fiscal del distrito para reabrir parte de la investigación. Comenzaron a volver a entrevistar a los testigos, a revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia del barrio y a solicitar el historial del navegador y los datos del GPS del teléfono de Nathan. Lo que encontraron fue condenatorio. En las semanas previas al asesinato, Nathan había buscado términos como «¿Cómo saber si alguien miente sobre su género? ¿Se puede demandar a un cónyuge por fraude? ¿Cómo enfrentarse a alguien que oculta su identidad?». También había conducido hasta un campo de tiro a 30 millas de la ciudad, donde había practicado con el revólver que llevaba años sin usar en su garaje. No se trataba de rabia, era preparación. Cuando se le presentaron las nuevas pruebas, el juez aprobó una agravación de los cargos. Asesinato en primer grado con agravantes, incluyendo motivos de odio. Era una medida poco habitual en Alabama, pero que ponía de manifiesto la seriedad con la que el tribunal se estaba tomando ahora el caso.
Sara, ahora una defensora activa, unió fuerzas con organizaciones legales LGBTQ+ para exigir reformas más amplias. Habló en ayuntamientos, apareció en paneles nacionales e incluso se dirigió a un comité del Senado estatal sobre los peligros a los que se enfrentan las mujeres trans, no solo por parte de extraños, sino también de las personas más cercanas a ellas. Ya no se trata solo de Yasmín, les dijo. Se trata de todas las personas que se ven obligadas a elegir entre vivir con autenticidad o seguir con vida. En todo Montgomery, las conversaciones estaban cambiando. Los mismos vecinos que antes susurraban sobre lo que Yasmín ocultaba, ahora se preguntaban por qué Nathan había reaccionado así, por qué la iglesia había guardado silencio, por qué el sistema judicial casi pasó por alto lo que tenía delante. Y en medio de esta creciente ola de concienciación, Naomi publicó un segundo informe, esta vez centrado exclusivamente en la vida de Yasmín, no en su muerte, en su resiliencia, en su humor, en sus sueños, en su deseo de abrir su propia academia de belleza, en la familia que había empezado a construir con Nathan, creyendo que por fin había encontrado el amor que la aceptaba tal y como era. El artículo terminaba con la última publicación de Yasmín en Instagram, realizada solo 3 días antes de su muerte. No soy perfecta, no necesito serlo, solo quiero ser real, amada y estar a salvo. Eso es todo. Esa frase resonó por toda la ciudad. La gente la imprimió en carteles, la pintó en murales, la escribió con tiza en las aceras frente a los juzgados. El sistema casi le falló a Yasmín, pero la verdad había encontrado su voz. Y por primera vez desde aquella noche sangrienta, algo parecido a la justicia comenzó a tomar forma. La sala del tribunal estaba abarrotada. Filas de periodistas, activistas, amigos de Yasmín, la familia que le quedaba a Nathan, todos los que habían seguido el caso desde el momento en que se encontró sangre en el suelo de aquella tranquila casa de Willow Street, estaban allí, esperando respuestas. Algunos habían acudido en busca de justicia, otros para cerrar el capítulo, unos pocos para ver si aún era posible la redención. Nathan Cole entró vestido con un traje azul marino que ya no le quedaba bien. Parecía más delgado, más viejo, con la barba irregular y los ojos hundidos. Durante semanas había permanecido en silencio durante todo el juicio, evitando el contacto visual con el público y apenas respondiendo a su equipo legal. Pero ahora, por fin, se enfrentaría a las pruebas, a los testigos y, lo más condenatorio de todo, al recuerdo de Yasmín. La fiscalía no perdió tiempo. Comenzaron con una foto inquietante de Yasmín sonriendo detrás de su silla de peluquera con unas tijeras en la mano, irradiando confianza con su postura. «Esto», dijo el abogado, «es a quien destruyó Nathan Cole. Esta es la vida que acabó. Y hoy estamos aquí para asegurarnos de que rinda cuentas, no por un momento de locura, sino por una serie de decisiones que terminaron en una brutalidad calculada». Construyeron su caso capa a capa, pieza a pieza, mostraron los documentos que Nathan había encontrado en el cajón de Yasmín, los formularios de cambio de nombre legal, los informes médicos. Explicaron cómo los había descubierto días antes del asesinato y cómo, en lugar de hablar con alguien, su pastor, un terapeuta, incluso la propia Yasmín, había empezado a buscar en Internet cómo enfrentarse a alguien y desenmascararlo. Sacaron su historial de búsqueda, reprodujeron las sesiones de incógnito de su navegador, mostraron las imágenes de las cámaras de vigilancia de la gasolinera cercana al campo de tiro. Nathan, con una sudadera gris con capucha, caminando hacia el mostrador para comprar munición. Luego, 2 horas en el campo de tiro, disparando metódicamente. La voz del fiscal nunca se elevó, nunca se quebró. Era firme y fría. La premeditación no siempre es dramática.
A veces es silenciosa, a veces se parece a un hombre de pie en un garaje, ensayando cómo matar a la mujer que dice amar. Luego vinieron las grabaciones de audio, el mensaje de voz de Jasmine a Sara, dejado la noche antes de su muerte. Su voz temblaba. Creo que lo sabe. No me mirará igual. Tengo miedo, Sara. Tengo mucho miedo. El jurado guardó silencio. Cuando Sara subió al estrado, apenas pudo mantener la compostura. Describió los sueños de Jasmine de abrir su propia academia, lo emocionada que estaba por construir un futuro con Nathan y como siempre decía, él me hace sentir segura. Ella le confiaba todo, dijo Sara con los ojos llorosos, y él se aprovechó de esa confianza para destrozarla. La defensa intentó mantener su postura. Presentaron a Nathan como un hombre empujado al límite por lo que él percibía como un engaño. Trajeron a un psicólogo que testificó que Nathan tenía una visión rígida del mundo, moldeada por traumas infantiles y un condicionamiento religioso extremo, que descubrir la verdad sobre Jasmine le provocó un colapso psicológico. Pero la fiscalía respondió con el terapeuta de Jasmine, quien confirmó que Jasmine llevaba semanas preparándose activamente para contárselo a Nathan, que su vacilación no era manipulación, sino miedo. Temía por su vida, afirmó el terapeuta sin rodeos. El propio Nathan fue llamado al estrado. Era la primera vez que hablaba en público desde el asesinato. Su voz era baja, mesurada, casi hueca. No planeaba matarla, dijo. Solo perdí el control. El fiscal se inclinó hacia él. ¿Perdiste el control después de practicar con un revólver por primera vez en años? ¿Después de buscar cómo confrontar a alguien por su género? ¿Después de echarle un ansiolítico en el té sin decírselo? Nathan titubeó. No quería hacerle tanto daño. La apuñalaste 17 veces. Silencio. La galería podía sentir el peso de la verdad que finalmente se cernía sobre él. Ya no había negación, ni se podía presentar como un trágico malentendido. Los hechos estaban sobre la mesa y apuntaban a un hombre que había tomado una decisión. No en un momento, sino a lo largo de días, tal vez incluso semanas. En los momentos finales del alegato de la fiscalía, volvieron a la publicación de Instagram de Jasmine. Solo quiero ser auténtica, amada y estar a salvo. Eso es todo. Eso era todo lo que ella quería, dijo la fiscal, con la voz ligeramente entrecortada. Y en cambio, murió en el suelo de su propia casa. No porque fuera deshonesta, sino porque el hombre al que amaba no podía aceptar su verdad. Cuando el jurado fue retirado para deliberar, toda la sala exhaló al unísono. Pasaron las horas. El sol se ocultó tras las ventanas del juzgado. La gente caminaba de un lado a otro, rezaba y lloraba en rincones tranquilos del pasillo. Sara apretaba la foto de Jasmine con tanta fuerza que se arrugó por los bordes. Entonces se abrieron las puertas. El jurado regresó. ¿Han llegado a un veredicto?, preguntó el juez. El portavoz se puso de pie. Sí, su señoría. En el silencio que siguió, ni siquiera se movía el aire. Por el cargo de asesinato en primer grado, declaramos al acusado, Nathan Cole, culpable. Se oyó un grito ahogado en la última fila. Alguien dejó caer un bolígrafo. Sara se tapó la boca. Nathan no se inmutó. Miró al frente, inmóvil, como si las palabras aún no hubieran llegado a él. Pero lo habían hecho. El juez ordenó que la sentencia se dictara la semana siguiente. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando la sala comenzó a vaciarse, Sara permaneció sentada. La periodista Naomi Fields se sentó a su lado. ¿Es esto lo que se siente cuando se hace justicia?, preguntó Naomi en voz baja. Sara negó con la cabeza. No, pero es un comienzo. Afuera se encendían de nuevo las velas, esta vez no por luto, sino por recuerdo. Por Jasmine. Por todas las mujeres trans que nunca tuvieron la oportunidad de contar su historia. La tormenta no había terminado, pero el silencio de un hombre había sido finalmente sustituido por la verdad,
Y la verdad, por muy tarde que llegara, había encontrado su día en los tribunales. Cuando la palabra culpable resonó en la sala, su eco traspasó las paredes del juzgado. La condena de Nathan Cole no fue solo un momento de responsabilidad personal, fue un terremoto cultural. Cuando la noticia llegó a los informativos de la noche, la historia había pasado de ser una tragedia local a convertirse en un foco de atención nacional. Esa noche se celebraron vigilias con velas en más de una docena de ciudades de Estados Unidos. En Montgomery, la acera frente al antiguo salón de belleza de Jasmine se cubrió de flores, velas y notas escritas a mano. Alguien había dibujado su rostro con tiza, debajo del cual se leía: «Ella importaba. Ella era suficiente». Sarah Coleman se situó en el centro de la multitud, sosteniendo una foto enmarcada de Yasmín sonriendo en la playa, despreocupada, bañada por el sol, llena de vida. Era más que lo que le pasó, dijo Sarah a la multitud. Era más que su identidad, era arte, risas, elegancia, y debería seguir aquí. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos entre desconocidos. Para muchos, era la primera vez que lloraban abiertamente a alguien a quien nunca habían conocido. Mientras tanto, los medios de comunicación analizaban cada detalle del juicio. Las cadenas de noticias por cable dividían sus pantallas entre imágenes de la sala del tribunal y debates de expertos. Algunos presentadores elogiaron la decisión del jurado como una victoria para la justicia y la visibilidad trans. Otros utilizaron la plataforma para reavivar los debates sobre la verdad en las relaciones, acercándose peligrosamente a excusar las acciones de Nathan. Un comentarista en particular desató la indignación al sugerir que este veredicto envía el mensaje de que la gente no puede enfadarse cuando le mienten. La reacción no se hizo esperar. Los patrocinadores retiraron sus anuncios. Hashtags como Associate Jasmine Didn't Lie y Passionate Trans Lives Matter inundaron las redes sociales. El vídeo de esa declaración se convirtió en un ejemplo de lo mucho que la sociedad sigue luchando por ver a las mujeres trans a través del prisma de la dignidad humana básica. En Montgomery, el ayuntamiento celebró una reunión de emergencia para debatir la seguridad de las personas LGBTQ+ en la comunidad. Por primera vez en su historia, la reunión se inauguró con una bandera trans. Los ponentes se alinearon para compartir historias, muchas de las cuales nunca se habían contado en voz alta. Historias de miedo, acoso y amenazas. La muerte de Yasmín había sacado a la luz una epidemia silenciosa y ahora tenía un rostro. La agente Diane Morales, aunque estaba entrenada para mantener la imparcialidad, admitió más tarde en una entrevista privada que el caso de Yasmín la perseguía. «He visto muchas cosas en este trabajo», dijo, «pero nunca había visto a alguien asesinado de forma tan brutal por un amor que se convirtió en miedo». No fue la única que cambió. El reverendo Paul Hastings, conocido por sus encendidos sermones sobre la tradición y la moralidad, transmitió un mensaje muy diferente el domingo después del veredicto. Su voz temblaba en el púlpito. «Oficie la boda de dos personas que se amaban», comenzó, «y le fallé a uno de ellos. No supe dar espacio a la verdad, a la misericordia, al crecimiento. Prediqué la certeza cuando debería haber predicado la compasión». Muchos miembros de su congregación se quedaron sentados en silencio, atónitos. Algunos se marcharon, otros lloraban. Unos pocos se pusieron de pie y aplaudieron. La sentencia de Nathan Cole, la semana siguiente, fue menos dramática que el veredicto, pero no menos importante. Esta vez, la sala del tribunal estaba más tranquila. Había menos cámaras. No se oyeron exclamaciones, solo la fría certeza de una vida confinada para siempre entre los muros de una prisión. Antes de que se leyera la sentencia, Nathan tuvo la oportunidad de hablar. Se puso de pie lentamente con la voz ronca. «Creía que sabía lo que era el amor», dijo,
pero lo que amaba era la comodidad, no la verdad, y cuando la verdad me desafió, la destruí. Hizo una pausa, temblando. No espero que me perdonen, pero espero que, algún día, alguien pueda usar lo que hice para enseñar a otros a no ser como yo. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nathan no mostró ninguna reacción, ni lágrimas, ni protestas, solo silencio. Tras la sentencia, la familia de Jasmine celebró una rueda de prensa. Su madre, que hasta entonces se había negado a dar entrevistas, finalmente habló. «Era mi hija antes que nada», dijo en voz baja. «Antes de los titulares, antes de los debates sobre la identidad, antes de todo esto, era alegría, era mi bebé, y ahora se ha ido. Pero el mundo sabrá quién era, no solo cómo murió». La rueda de prensa se reprodujo innumerables veces en las redes sociales y en las plataformas de noticias. Las imágenes de las manos temblorosas de su madre sosteniendo una foto de Jasmine de niña, con los dientes delanteros perdidos, trenzas y la sonrisa más brillante del mundo, se convirtieron en una imagen grabada en la memoria de la nación. La historia de Jasmine desencadenó debates políticos mucho más allá de Montgomery. Varios estados reintrodujeron leyes contra los delitos de odio que incluían la identidad de género. Las juntas escolares comenzaron a organizar talleres sobre inclusión. Los departamentos de recursos humanos de las empresas pusieron en marcha programas de formación. En un mundo que a menudo había ignorado o vilipendiado a las personas trans, Jasmine Reed se convirtió en un símbolo, no de victimismo, sino de visibilidad. Incluso la hermana de Nathan, que había testificado sobre su educación, escribió una carta al Montgomery Times. «Quería a mi hermano, todavía lo quiero, pero ya no lo defiendo. Jasmine era su esposa, era un ser humano. Y rezo para que algún día ninguna familia tenga que elegir entre la lealtad y la justicia». El impacto en la comunidad local fue igualmente profundo. El antiguo salón de belleza de Jasmine fue comprado por una organización sin ánimo de lucro LGBTQ+ local y convertido en The Jasmine Reed Center, un espacio seguro para jóvenes trans y queer que ofrece apoyo en salud mental, servicios de belleza y formación profesional. Sarah Coleman es ahora su directora. Los niños pintan murales en la pared trasera. Uno de ellos dice: «La verdad no es una amenaza, es un regalo». Sin embargo, bajo las victorias y los cambios legislativos, sigue habiendo un dolor. Ningún movimiento puede devolver lo que fue robado. Ninguna sentencia puede deshacer el horror de aquella noche, pero lo que ha surgido en su lugar es un rechazo colectivo a permitir que la historia de Jasmine sea definida por sus últimos momentos. Se convirtió en algo más que un titular, más que un expediente, más que un símbolo. Se convirtió en una voz que sigue resonando, no en los tribunales, no en los cánticos de protesta, sino en los corazones de todas las personas que deciden ver a alguien como Jasmine, no como otra, sino como una de nosotros. El mundo vio cómo un hombre intentaba silenciar la verdad, y el mundo respondió: esta vez no. La muerte de Jasmine Reed no fue solo el resultado de un acto violento, fue la culminación de años de silencio, vergüenza social y las consecuencias mortales de negarse a ver a los demás como seres humanos plenos. Su historia obligó a toda una comunidad, a todo un país, a mirarse en el espejo y a plantearse una pregunta que muchos aún luchan por responder. ¿Qué hacemos con la verdad cuando desafía nuestra comodidad? Para Nathan Cole, la verdad se convirtió en un enemigo, no porque fuera dañina, sino porque exigía crecimiento, aceptación, cambio. No estaba preparado para eso, y en lugar de enfrentarse a sus propias limitaciones, se volvió contra la persona que más confiaba en él. El veredicto del tribunal puede haber traído un sentido de justicia,
Pero la verdadera lección va más allá de los documentos legales y las sentencias. Vive en las sutiles formas cotidianas en que elegimos aceptar o rechazar a las personas que nos rodean. La vida de Jasmine, su fuerza, su gracia, su miedo, nos recuerda que la autenticidad no es engaño, que la honestidad no es traición. Con demasiada frecuencia, la sociedad confunde la identidad con la manipulación. La gente se pregunta, ¿por qué no se lo dijo antes? En lugar de preguntarse, ¿por qué no era seguro para ella hacerlo? Esa es la tragedia fundamental. No que Jasmine ocultara una parte de sí misma, sino que el mundo le hubiera enseñado que debía hacerlo. Su historia pone de manifiesto un patrón peligroso. Cuando la vulnerabilidad se une a la ignorancia, el resultado suele ser la crueldad. Pero si hay algo que su vida demostró, es que la visibilidad importa. Ser visto tal y como eres no es un lujo, es un derecho. El impacto del asesinato de Jasmine resuena en las aulas, las iglesias, los hogares y los corazones. Desafía a los padres a criar hijos que no teman lo diferente. Empuja a las instituciones a proteger las voces marginadas. Y nos exige que reexaminemos lo que realmente significa la justicia. La justicia no es solo castigar a los culpables, es honrar la verdad. Y la verdad, esa verdad incómoda e inconveniente, es lo que Jasmine llevaba consigo cada día, incluso cuando le daba miedo, incluso cuando le costó todo. El legado de Jasmine no se define por cómo murió, sino por lo que representaba: el amor sin condiciones, la identidad sin vergüenza y el valor de ser ella misma en un mundo que a menudo castigaba precisamente eso. Su historia nos deja una elección. ¿Seguiremos siendo espectadores de los prejuicios envueltos en la tradición, o nos convertiremos en defensores de la verdad, incluso cuando nos resulte incómoda? Porque la lección que nos deja Jasmine es clara. No basta con ser amable cuando es fácil. Debemos ser valientes cuando es difícil. En los meses posteriores a la condena de Nathan Cole, Montgomery comenzó a cambiar, no de golpe ni sin resistencia, pero sí de forma notable. La tranquila ciudad sureña, antes conocida por sus tradiciones y sus vacilaciones, empezó a hablar de cosas que había ignorado durante mucho tiempo. El nombre de Jasmine Reed se convirtió en un elemento habitual en las escuelas, los centros comunitarios e incluso en los grupos de debate de las iglesias. Los estudiantes pintaron murales en edificios públicos con imágenes de su sonrisa, acompañadas de mensajes de aceptación y esperanza. Un mural cerca del juzgado decía simplemente: «Di la verdad, vive según ella». La casa de Willow Street, donde se desarrolló la tragedia, fue finalmente comprada por un donante anónimo y convertida en un refugio temporal para jóvenes LGBTQ+ que habían sido expulsados de sus familias. La casa pasó a llamarse Jasmine's Place. Allí, los jóvenes ahora encuentran no solo un techo bajo el que vivir, sino un espacio para sanar, ser vistos e imaginar un futuro lleno de posibilidades. Nathan Cole sigue encarcelado en una prisión federal. No recibe visitas. Según informes del personal, pasa la mayor parte del día leyendo y rara vez habla. Al parecer, ha rechazado entrevistas, incluso con periodistas que se han ofrecido a presentar su versión de los hechos. Sarah Coleman, la mejor amiga de Jasmine y ahora una destacada activista, viaja por todo el país compartiendo la historia de Jasmine. Visita escuelas, centros penitenciarios y oficinas legislativas, instando a la gente a ver la humanidad en las vidas de las personas trans antes de que otra tragedia sea noticia. A nivel estatal, Alabama aprobó una ley en honor a Jasmine llamada The Reed Act, que proporciona financiación para servicios de salud mental que afirman la identidad trans y protección legal contra los delitos de odio por identidad de género. Fue una lucha muy dura, con protestas, debates y oposición,
pero se aprobó. El nombre de Jasmine está ahora grabado en la ley estatal, un recordatorio de que incluso después de su muerte, su voz aún puede generar cambios. Sin embargo, no todas las heridas han sanado. Algunos miembros de la familia de Jasmine se mudaron de Montgomery, incapaces de soportar los constantes recuerdos. Su madre aún mantiene intacta la habitación de Jasmine. Su padre, que en su día la rechazó, ahora asiste a todas las vigilias conmemorativas con lágrimas en los ojos. Lleva siempre consigo una foto de ella. No la entendía cuando estaba viva, dijo una vez ante una multitud. Pero pasaré el resto de mi vida asegurándome de que el mundo ahora sí la entiende. Los medios de comunicación acabaron pasando página, como siempre hacen. Surgieron nuevas tragedias. Se lloró la muerte de otras personas. Pero la historia de Jasmine sigue viva en los corazones de quienes la querían y de quienes encontraron fuerza a través de ella. De pequeñas maneras, su presencia aún perdura. Una cita en un cartel, un nombre en una factura, un niño que aprende a quererse a sí mismo un poco antes, y quizás ese sea el impacto más poderoso de todos. No un titular o un veredicto, sino un cambio silencioso en la forma en que alguien ve a otra persona, con más paciencia, con más verdad y con un poco más de amor. Ahora es tu turno de hablar. ¿Cómo crees que es la justicia en un caso como este? ¿Fue suficiente el veredicto? ¿Podría haber algo que compensara el peso de una vida perdida de forma tan brutal, tan absurda? La historia de Jasmine Reed no es solo una tragedia. Trata de cómo el silencio puede matar, cómo la vergüenza puede aislar y cómo el amor, cuando se ve distorsionado por el miedo y la ignorancia, puede volverse mortal. Pero también trata de la verdad, de lo que cuesta vivirla y de lo que significa cuando finalmente empezamos a defenderla. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido el peso de su ausencia, si has oído su voz resonando entre cada palabra, entonces haz algo al respecto. Empieza por compartir su nombre, Jasmine Reed. Dilo en voz alta. Comparte este vídeo. Envíalo a alguien que necesite escucharlo. Públicalo donde alguien pueda verse reflejado en su historia y sentirse un poco menos solo. Después, deja un comentario a continuación. Queremos saber qué piensas. ¿Crees que el sistema judicial actuó correctamente? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Nathan? ¿Qué significa el amor cuando está en juego la verdad? Usa tu voz, usa tu corazón y no olvides suscribirte, porque cada semana te traemos historias que el mundo necesita escuchar, historias que nos desafían, nos inspiran y nos recuerdan lo que significa ser humano. Haz clic en la campana para no perderte ninguna. Y recuerda, la verdad merece ser escuchada siempre.